So today we are going to speak about present progressive and we will speak about a simple future. The idea is that you have to pay attention because you have to answer the activity that I will give you. So the idea today is that you have to pay me attention and also you have to turn on your camera. Also, we will speak about the price, the what you won the last class. So you will receive an advantage. Speaking about the Prosaver test. ¿Qué van a recibir los que ganaron? ¿Qué van a hacer los que ganaron? ¿Qué van a tener que los demás no? Pongan atención. Dar notas, no lo voy a hacer, obviamente no. No voy a regalar una nota. Pero sí va a ser un poco más sencillo. ¿A qué me refiero? El regalo, el premio que van a recibir las personas que hicieron las cosas bien, los que quedaron de primeros en la tabla de respuestas, los que hicieron bien el stop, que van a recibir algo. Ese premio tiene que ver con la prueba Presaber. En estos días, en estas semanas que vienen, vamos a hacer una prueba que se llama la prueba Presaber. Como ustedes lo saben, esas pruebas Presaberes prácticamente las deben resolver ustedes con la guía del profesor, con la ayuda del profesor, pero pues obviamente no se las va a resolver el profesor. La idea del premio es que los que participaron y ganaron van a tener una ventaja. Así como en el quiz. El quiz les daba a ustedes una serie de ventajas. Les ponía, por ejemplo, pueden escoger dos respuestas, pueden saltar la pregunta, bueno, bla, bla, bla. ¿Cuál va a ser la ventaja? La ventaja es que va a poder eliminar 3 preguntas de su prueba. No solamente una, no solamente 2, sino 3. De las 13 preguntas que hay, va a poder eliminar 3. 3 de esas preguntas pues van a quedar bien porque pues se eliminaron de la prueba. Solamente tiene que ver con las personas que ganaron tanto en el quiz como en el stop. ¿Listo? Por otra parte, los demás, como premio de consolación, obviamente, porque pues todos participaron, todos hicieron bien la actividad, todos estuvieron muy activos ese día, aunque no ganaron, hicieron bien las cosas. Por esta razón van a obtener 2 puntos positivos en la misma prueba. ¿A qué me refiero? Si usted se sacó 3-3, por ejemplo, en la prueba, tiene 2 puntos positivos. Eso le daría un 3-5. ¿Listo? Esos son los premios, tanto premio para ganador como premio de consolación. ¿Alguna duda? No te escucho nada. Estás muy alejada del micrófono, no sé qué. Porque en la lista, ¿me escuchas? Ajá. Porque en la lista hay unas personas que están subrayadas. Las personas que están subrayadas de verde son aquellas personas que ganaron el stop. Entonces, pues, las personas que aparecen en esa lista de color verde es porque tienen una ventaja en la próxima prueba Presaber. Al igual que las personas que aparecen en la página de quizzes como ganadores, como los 5 primeros ganadores, también van a obtener su premio. Van a aparecer en esa lista también de color verde. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo va a ser? O sea, ya nos explica. Usted las escoge. Usted escoge las 3 preguntas que usted quiera eliminar. Después de ver su prueba, después de mirar, uy, esta está re difícil, quitémosla, listo, la quita y ya.
Sencillo, es cuestión suya, no es cuestión tanto del profesor, porque si no, pues yo digo no, eliminemos la 1, la 2 y la 3, que son las más fáciles. Por eso es una ventaja. La ventaja, pues es la idea de esa ventaja es que ustedes mismos escojan quién gana. ¿Listo? So today we are going to start with our classes, with our normal classes. The idea is that you have to pay me attention again. I want to tell you that it's really important to make this short review, and then we have to speak about the simple future. So today we are going to start with our short review about present progressive, because it's really important that you have this topic really clear. Ok, bueno. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se trabajó durante todo el periodo anterior, hablando con respecto a presente progresivo. Recordemos que vimos unos gerundios, vimos una serie de oraciones, tratamos de trabajar con respecto a esas oraciones. La semana pasada, si no estoy mal, no pudimos hacer el repaso precisamente por la actividad, entonces vamos a hacerlo el día de hoy. Y vamos a tratar de avanzar un poquito con respecto al futuro simple. Entonces les voy a pedir el favor de que tomemos apuntes en el caso de que sea necesario. Obviamente el trabajo de tomar apuntes es autónomo. El dilema es que si usted quiere estudiar y no tiene ningún tema anotado en su cuaderno, pues obviamente no va a tener que anotar. Entonces, por favor. Voy a recordarles nuevamente, no sé si es que no estoy siendo claro, no sé si es que ustedes tratan de pasarse por alto las normas, pero pues ya es una norma estipulada directamente de dirección, y de hecho en la reunión que tuvimos el día de hoy nos dijeron que la persona que no tuviera cámara encendida lo podíamos sacar de la reunión. Eso nos dijeron hoy en la reunión con el profe Deison. A mí no me gusta ser de este tipo de profesores que si no cumplen las normas, pues, chao, no. Pero pues si ya es una norma establecida, entonces les voy a pedir el favor nuevamente que tengan cámaras encendidas. Yo de acá, en la zona de participantes, puedo ver quiénes tienen la cámara, quiénes pueden prender la cámara y quiénes no. Entonces, por favor, no nos llevemos mal, que así como a ustedes les gusta que yo juegue y que recoche, a mí también me gusta que me cumplan mis normas. ¿Listo? Para todos aquellos que me digan, profe, lo que pasa es que voy a desayunar, tranquilos, que ahorita van a tener su receso normal, así como lo hemos tenido siempre en todas las clases. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, mis chiquitines. Vamos a empezar. Bueno. Some days ago we spoke about present progressive. Algún día de estos, en las semanas anteriores, hablamos con respecto al presente progresivo. El presente progresivo es un tiempo gramatical, el cual yo lo utilizo para hablar de actividades o acciones que estamos realizando en este momento. Es decir, actual activities. ¿Por qué digo actual activities? Porque son acciones que estoy desarrollando en este preciso momento. Por ejemplo, the teacher is explaining a topic. Now, the teacher, el profe está enseñando o está explicando un tema ahorita. Son actividades que se están realizando en este preciso momento. Para este tiempo gramatical, se sigue una estructura gramatical diferente. ¿A qué me refiero? En el presente simple hablábamos de que el auxiliar solamente lo utilizábamos en negaciones y en preguntas. Recordemos cuál era el auxiliar, por ejemplo. ¿Quién me ayuda? El auxiliar de presente simple. Ustedes tienen eso en su cuaderno. ¿Cuál será el auxiliar de presente simple?
cómo se hacían negaciones, cómo se hacían preguntas, qué se utilizaba al principio, qué se negaba, cuál es. No, Dime. ¿no era el do? Do, muy bien. Presente simple tenía dos auxiliares. La palabra do para personas normales, I, we, you, and they. Y para tercera persona, does. Ese era el auxiliar. Resulta que en el presente simple y en todos los tiempos gramaticales simples va a seguir siendo lo mismo, el mismo auxiliar. Pero para presente continuo y todo lo que tenga que ver con progresivos va a ser otro auxiliar. En este caso, el auxiliar de este tiempo gramatical es el verbo to be. ¿Por qué? Porque usted dice que ella está haciendo, él está haciendo. ¿Cierto que es por eso? Exacto. Cuando estoy hablando en este tiempo gramatical, yo digo, él está trabajando, él está escuchando, él está descansando, él está roncando, yo estoy durmiendo. El verbo to be, con su traducción, el verbo ser o estar. Por esta razón se utiliza el verbo to be. Entonces vamos a ver cuál es la conjugación del verbo to be nuevamente, que fue también tema del primer periodo. I, you, he, she, it, we, you, and they. Pregunto, ¿cuál es la conjugación del verbo to be para primera persona? I am. I am, perfecto. You Are. are, he Is. is, Is. it Is. we are, are, You you are. are, They they are. perfecto. Eso les quedó muy claro. Ahora, así como en las demás, gracias, apagamos los micrófonos. Así como en los demás tiempos gramaticales, en este también existen las contracciones. Quiero que recordemos que una contracción, no vayan a decir, profe, pero si eso es lo que le da a las mamitas cuando van a tener un bebé, no. Las contracciones es acortar, en el inglés, acortar una frase o un par de palabras para que queden en una sola. Entonces la palabra I am, El yo año digo pasado nos am, habían dicho eso, profe. am. Cuando voy a decir you are, yo digo you are. Cuando digo he is, yo digo his. Cuando voy a hablar de she is, yo digo she's. It is, yo digo it's. We're. You're. There. Listo. Eso por una parte. Esa es la correcta conjugación del verbo to be y eso es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Por eso es por donde se empieza este presente progresivo. Vamos a tener en cuenta también la regla de los gerundios, que también la vimos. Que la primera regla... La primera regla es Agregar ing. tienen que agregar ing. Perfecto. O sea, se cambia la e. No, bueno, espéreme un momento. Hay muchas. La primera regla como tal, la regla madre, es la que ustedes ya me mencionaron. Vamos a ponerla de azul. ¿Qué dice? Que todo verbo, para convertirse en gerundio, se debe agregarle ing al final. ing. Perfecto. De ahí en adelante surgen un poco de excepciones, un poco de cuestionamientos, por cuestiones de que los verbos terminan de manera diferente. Ahora sí escucho Isabela, ¿cuál es la primera?
La primera excepción, la que tú me estabas diciendo ahorita. La primera excepción es que tú tienes un verbo que termine en E, entonces tú reemplazas la E por ing. Por ejemplo, ya te digo, loving o loving. Entonces Ok. tú dices tu loving y le cambias la E y escribes loving. Ok, muy bien, gracias Isabela. La primera regla dice que si el verbo termina en una E, así como el ejemplo que acaba de dar Isabela, love, nosotros tenemos que quitar esa E y agregarles ing. Perfecto. La regla número 2 tenía que ver con la terminación también. Te No escucho, era Juan de Camilo. si había, profe, no era que si había una vocal y una consonante, se agregaba la consonante, se duplicaba la consonante. Ok. Cuando hay un verbo monosílabo, es decir, de una sola sílaba, y el verbo tenía consonante, luego tenía una vocal, y luego tenía una consonante, se debía doblar la última consonante. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Stop. Para convertirlo en tercera persona, para convertirlo en gerundio, discúlpenme, decimos stopping con doble P. ¿Listo? Sencillo. Muy bien, Juan Camilo. Vamos con la regla número 3. El Te escucho. tercero es que si el verbo termina en consonante más vocal más consonante, al final termina en Y, se le pone ing teniendo la Y ahí. O sea, se escribe el verbo normal con la Y, pero se le agrega ing. Esa es la regla como número 6, más o menos. O sea, sí está bien, que es cuando el verbo termina en IE, ¿verdad? Agregamos una Y al finalizar en vez de la E, la I y la E. Y agregamos ing. Esa es la regla que tú me estás diciendo, ¿cierto, Isabela? Sí, señor. Ok, bueno. Esa es una de las reglas, pero esa es una de las últimas. Vamos a hablar. Pero hay otra. Que es la del ejemplo de que tú escribes tu happy, ¿sí? Entonces se dice happy ing. Ah, ok, listo. Ya me acordé cuál es la otra. Regla número 3. Esta que está aquí no es la regla número 3. Esta es como la regla número 6, 7. La regla número 3 me dice que hay unos verbos que terminan en X, que terminan en W o que terminan en Y. ¿Sí? Ellas son consonantes. No se doblan. Ellas son consonantes. Dime, Martínez. Que al hacerse gerundio la letra no se dobla. La regla anterior, la regla número 2, me dice que si hay consonante, vocal, consonante, obligatoriamente tengo que doblar la última consonante, ¿verdad? Eso es lo que me dice la regla. Pero resulta que hay unas excepciones. Cuando termina con la letra X, la letra W y la letra Y, no podemos doblarla, así sea una consonante. ¿Por qué razón? Porque cambiaría la pronunciación. Entonces solamente agregamos ing. Perfecto. O sea, la tercera regla es la excepción de una excepción. Exacto. Y de igual forma, la regla número 4 es una excepción de otra excepción, así como lo dijo su compañera Isabela. Resulta que hay palabras que también terminan, que son bisílabas, pero que terminan en una consonante vocal consonante. Póngame atención a esto. Esta tiene que tenerla muy en cuenta, la pronunciación. ¿A qué me refiero? Gracias, padre. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo happen, la letra más fuerte, ¿suena al principio o al final? Al principio, ¿verdad? Vuelvo y repito.
Happen. ¿La A o la E? La La A, perfecto. Entonces, como sonó al principio, sonó en la primera A, en la primera vocal que sonó más fuerte, solamente escribo la base y agrego ing. Pero, otra excepción. No es la que suena, no es donde, bueno, Por ejemplo, refer, perfecto, esa es. Si yo escucho que en la pronunciación la letra que suena más fuerte suena en la última, es decir, en la última consonante vocal consonante, debo doblar la última consonante. Refer, ¿dónde suena más duro? ¿En la primera E o en la segunda? En la segunda. la En la segunda. segunda. Entonces yo digo referring con doble R. Y por último, la regla número 6 es la que su compañera ya nos había comentado, que es la de cambiar la IE por una Y. Las demás palabras que vimos, los demás verbos, también son como una serie de excepciones dentro de esas que acabamos de ver. Escucho a María José, cuéntame. Profe, era María José, ¿se te cortó? Cuéntame. profe, es que quería decir la sexta regla. ¿Cuál es la sexta regla? Son como 6, ¿no? Sí, son 6. Ah, no. Póngame atención, chicos. Profe, Hay yo un poco de tengo 8 reglas más. reglas. Sí, sí, sí. Profe, Hay otras reglas, escúchenme. Gracias. Hay otras reglas, obviamente. Está la letra L, está la letra R, pero son excepciones de lo mismo, ¿sí? Dice, por ejemplo, la regla R, la regla de la R, que si la pronunciación suena al principio, no se dobla la R, ¿cierto? Pero que si suena al final, ahí sí se dobla la R. Vimos la regla de la L, la de travel, que se utiliza Sí, diferente en Estados en el Reino Unidos Unido. y en el Reino Unido. En el Reino Unido. Ajá. Vimos esa también. Vimos la se dobla. regla. ¿Esas dos? La regla de la R es parecida a la última que vimos, ¿cierto? Que tiene que ver con que la pronunciación suena en una parte y la otra suena en otra parte, ¿verdad? Entonces, esas reglas son como excepciones de la misma excepción, entonces no es necesario volverlas a retomar. Entonces, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta con respecto a los gerundios. Los que tienen la manito arriba, ¿tienen preguntas? no, profe, solo estábamos copiando, pero es que solo la pantalla solo para Ya. decirle que si la podía compartir. Ya, ahí está. Igual pues esta información ya la tienen ustedes en su cuaderno. Johan Rodríguez, tienes la manito arriba y sé que no tienes audio, entonces te voy a habilitar el chat. El chat solamente lo vamos a utilizar para que en el caso de que tengan preguntas, lo hagan llegar por ese medio. Johan, tienes el chat habilitado, ¿vale? Bueno, chicos, entonces vamos a salirnos de esta reunión y vamos a volver a ingresar, bueno, para seguir. Ya ahorita les volví y les proyecto esto, ¿vale? Una foto de que Johan.
esta imagen. Ok, bueno. Chicos, alguien que le tome pantallazo a esto y le envíe al Profe, ¿este grupo, lo tomó y porfa. se lo envió? ¿Lo envió al grupo? Por favor, bravo. Bueno, pues, porfa, tengamos en cuenta que vamos a tomar apuntes de lo que necesitemos, de lo que no tengamos en la clase. Y de igual forma, pues vamos a tener en cuenta que están participando todos y están haciendo un muy buen trabajo. Entonces, voy a escuchar a ver para qué sirven esos gerundios. ¿Qué era un gerundio? Profe, los gerundios no era para decir ando, endo, para una acción. Ok, bueno, es para hablar de una acción que se está llevando a cabo, ¿verdad? Es decir, en español, los gerundios son todos aquellos que terminan en ando o endo. Estoy trabajando, estoy comiendo, estoy tomando, estoy caminando, estoy estudiando, bueno, toda esta cuestión. Entonces, en el inglés es la misma cuestión. Lo único que cambia es que en el español tienen dos terminaciones y en el inglés solo una. En el español, ando, endo. En el inglés, ing. ¿Listo? Entonces vamos a agregarle a esto que estamos viendo. Vamos a ver cómo es la estructura gramatical. Entonces, la estructura gramatical vendría siendo prácticamente la misma del presente simple. Lo único que cambia que es agregarle ese auxiliar. Entonces, sigue siendo pronombre personal o sujeto de la oración. Cualquier pronombre personal. Vamos a agregarle el verbo auxiliar. El verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be. El verbo to be, que al conjugarlo, queda como am, is o are, dependiendo de la persona a la cual me esté refiriendo. Para continuar, debemos agregarle el gerundio, que es un verbo en su base con ing. Luego agregamos un complemento, es decir, lo que complementa mi actividad, lo que complementa mi acción. Y para terminar, utilizamos una expresión de tiempo. Escúchenme bien. En presente simple utilizamos unas cositas que se llaman adverbios de frecuencia, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia me indican a mí la cantidad de veces que yo realizo una acción. La expresión de tiempo, estamos hablando de un momento específico. Es decir, por ejemplo, estoy teniendo clase en este momento. Ahorita. Vamos a mirar qué expresiones de tiempo podemos utilizar en este tiempo gramatical. Son muy poquitas. Weekendly. No. Escúchenme bien. Son muy poquitas, la verdad. Podemos decir now. O también, para referirnos a ahora, podemos decir right now. Now es para especificar ahora. Para decir right now es como para dar una orden, pero se puede utilizar de la misma manera. ¿Listo? Utilizamos at this moment. O at the moment. ¿Cuál es la diferencia entre at this moment y at the moment? At Si this no moment, es en este momento, ¿no? en este momento. At the moment, en el momento.
La traducción es lo que cambia. Podemos utilizar también today. Podemos utilizar la palabra this con cualquier expresión de tiempo. Es decir, this week, this weekend, this month, this term, this year, etcétera. Listo. Esos son los que podemos Profe, ¿cuál es utilizar. la...? La palabra this es, por ejemplo, esta semana, este fin de semana, este mes, este periodo, este año, este siglo, este milenio. Lo que quieran poner, lo pueden agregar ahí. ¿Listo? Obviamente, debe tener en cuenta de que estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de otra cosa. Entonces vamos ahora sí a hacer oraciones. Ejemplo. Voy a poner el ejemplo. Juan Camilo Carreño está desayunando, ¿cierto? Entonces decimos Juan is having his breakfast right now. Estamos diciendo que su compañero Juan Camilo está desayunando. Miramos a ver si tiene todas las estructuras, si está complementada la estructura. Pronombre personal o sujeto de la oración, ¿será que sí está? Claro que sí, tenemos a Juan. Tenemos el verbo to be. Auxiliar, que es el verbo to be, dependiendo de la traducción, de la conjugación. Is. Perfecto. Tenemos un verbo en gerundio que sigue todas las reglas de gerundios que ya vimos. Having. ¿Tiene un complemento? Claro que sí. Breakfast. His breakfast. Lo tiene. Por último, tiene una expresión de tiempo. Right now. Listo. Ahora, quiero enfatizar en algo muy sencillo. Recordemos, chicos, que la expresión de tiempo y el complemento en algunas oraciones no es necesario en este tiempo gramatical en específico. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, I am singing. Estoy cantando. Ya, sencillo. ¿Para qué le pongo un complemento y para qué le pongo una expresión de tiempo si ya sonaría redundante? Pero así como la puedo escribir así, también puedo decir, you are singing really beautiful today. Oye, estás cantando muy bonito hoy. ¿Sí? La cuestión del complemento y la expresión de tiempo son obligatorias en algunas oraciones, pero no son obligatorias del todo. Es decir, si yo quiero escribir I am singing, listo, sencillo, quedó como I am singing, ya. Pero si yo quiero decir, quiero ser más específico y quiero profundizar más en la acción que estoy llevando a cabo, sencillo, lo hago, ya. ¿Listo? Entonces, pongamos atención a eso. Quiero que recordemos que aunque esté en esta estructura gramatical toda esta cuestión, lo que más importa para esta estructura gramatical es el sujeto, el auxiliar y el gerundio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. Entonces, dime. ¿Con qué estás confundida? Ok. ¿El gerundio tiene que cumplir todas las reglas o...? Mira, los gerundios son reglas individuales, ¿sí? Los gerundios son reglas, cada uno tiene una regla.
Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo de happen. ¿Listo? Today it is happening something. Hoy está pasando algo. ¿Sí? Esta oración tiene una regla específica que es happen. Suena en la primera, ¿cierto? Entonces la regla que dice ahí es que no debemos doblarle la última consonante. Pero por ejemplo, vamos a mirar she is dying. Ella se está muriendo. ¿Cuál regla sigue? La regla de la I y la E, que se cambia por una Y. ¿Listo? Esas son las reglas. Las reglas de los gerundios van separadas. A lo que yo me refiero es que en cada oración debemos poner un verbo con gerundio. No que todos los gerundios van en la misma oración, no. Solamente es un verbo. Vamos a mirar, por ejemplo, Brian works in a school. Brian trabaja en una escuela, en un colegio, ¿cierto? Esa oración está en presente simple. Vamos a cambiar esa misma oración a gerundio. Decimos Brian is working in a school. La primera oración dice Brian trabaja en un colegio. Oración seca, oración sencilla. No más, ya. Trabaja en un colegio y ya. Ahora, la segunda oración dice Brian está trabajando en un colegio. ¿Cierto? Oración que tiene una continuidad en el presente. ¿Listo? Esa es la diferencia. La diferencia entre presente simple y presente progresivo es que el presente simple son oraciones planas, acciones sencillas. Él trabaja, él come, él desayuna, él se baña, él se muere. Pero en presente progresivo decimos Brian está trabajando, él está desayunando, él está tomando clases, él está mirando el celular, él está tomando apuntes. Son acciones que se llevan a cabo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Me entendiste, Isabela? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, pues, entonces, voy a preguntarles una cosita y quiero que ustedes me contesten con lo que hemos trabajado en las clases. Pregunto, ¿dónde lleva la negación una oración? Por ejemplo, ¿dónde llegaba? Después del nombre, después del Tenga una sujeto. pronunciación diferente, si es el, pero acá está al revés. Póngame atención. Listo. Pero esto que tiene Perfecto. Va después del sujeto. Sí, va después del sujeto. Pero específicamente después de qué. O sea, sí, yo sé que va después del sujeto. Sí, perfecto. Y ustedes lo tienen muy claro que va después del sujeto y antes del verbo. Pero, escúchenme bien, hay una parte específica. En la negación, la palabra not está unida a algo. ¿A qué? ¿A qué? Revisemos las oraciones en presente simple. ¿Dónde iba la negación?
después del complemento. No, no, no. Ya dijimos que va después del pronombre personal y está perfecto. Pero hay una parte específica que va antes del verbo, va después del pronombre y que hace parte de esta cuestión. Entonces, señor. ¿No era don't? Ok. No. La negación va después de la palabra do not, ¿cierto? Do not. O does not. Eso era en presente simple, ¿verdad? ¿Qué era el do? ¿Qué era el do en presente simple? ¿Qué era esta palabrita en presente simple? Lo acabamos de decir ahorita. ¿Qué era esto de presente simple? Lo acabamos de decir, hace un momentico lo dijimos, por aquí está. Por aquí está. Acá arriba está. ¿Qué era el do? ¿Cuál función tenía el do? La actividad actual o algo así, la rutina. No. Escúchenme Que se bien. utiliza en el presente progresivo. No. La palabra do era la auxiliar. Recordemos que en presente simple la palabra do funcionaba como un auxiliar. ¿Listo? Entonces, al trabajar como un auxiliar, ¿dónde? Ahora sí, vuelvo y formulo la pregunta, ¿dónde va la negación? ¿Después de qué? ¿Después de qué? En presente simple, ¿después de qué iba? Se los acabo de decir. Del verbo. Después del auxiliar. ¿Listo? Vamos a mirar aquí, por favor. Vamos a poner atención aquí. Es la misma estructura gramatical. Lo único que le cambiamos, que le agregamos, es el not. Entonces, aquí no está. Vamos a poner los mismos. Decimos, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. También tenemos contracciones. Escúchenme bien. En este caso, póngame atención muy clarito, la palabra am not, I am not, se hace la contracción en el verbo, es decir, en el am. Yo digo am not. De resto, todas llevan la negación, la contracción, junto al verbo to be. Es decir, yo digo I'm not, pero de ahí en abajo, de ahí para abajo yo digo you aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Escúchenme bien, chicos. Las contracciones ustedes las pueden hacer si las necesitan. Y si no las necesitan, no son necesarias. Pero pues lo que indica la contracción es que usted está trabajando de una manera más pulida. Es decir, más seria.
a la hora de yo escribir una contracción en el inglés, me indica a mí que mi nivel de inglés es súper alto. ¿Por qué? Porque yo ya no me confundo en decir, ay, you are not my friend. You aren't my friend. ¿Sí ven? La pronunciación y el trabajo es muy diferente. Te escucho, Juan. Profe, que yo no entiendo por qué si se supone que ahí con lo de el no siempre es primero cuando se traduce. Por Dime, ejemplo, nuevamente. que por qué no va primero la negación antes del verbo como si fuera una pregunta, porque igual en la traducción se va primero la negación. Listo. Bueno, las reglas gramaticales del inglés son muy diferentes a las de español, ¿sí? Nosotros decimos, ese chino no está viendo televisión, ¿cierto? Nosotros lo decimos así, pero en el inglés nos ayudan unas palabritas que son muy importantes, que son los auxiliares. Yo no puedo poner el not si no está acompañado del auxiliar. Si ustedes recuerdan las preguntas que vimos antes, que fueron las preguntas cortas, preguntas largas y toda esta cuestión, primero iba el auxiliar. ¿Por qué? Porque ese es el auxiliar el que ayuda a que la oración quede bien. Entonces, en este caso, debemos poner primero el auxiliar y luego ahí sí ponemos la negación. En todas las oraciones se van a dar cuenta que es lo mismo. Nunca vamos a ver primero la negación y después el auxiliar. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. Vamos a convertir las mismas oraciones que ya trabajamos en el ejemplo anterior, pero las vamos a cambiar a negativo. ¿Qué debemos agregar? La palabra not y ya. Sigue siendo la misma cuestión. Lo único que le agregamos es esa palabra not. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Juan. Juan is having his breakfast right now. Como ya acabó, entonces él ya no lo está haciendo, ¿cierto? Entonces yo digo Juan is not o isn't having his breakfast right now. Cambiamos todo. ¿Sí ven? Lo único que le agregamos aquí es el not. La negación. ¿Ya? Sencillo. No es nada más. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las negaciones? ¿Qué no entendiste? Pues no, esa es una auxiliar para... La negación siempre va después del auxiliar. En todas las oraciones, ya sea en presente simple, en presente progresivo, en pasado simple, en pasado progresivo, en futuro, siempre la negación va después del auxiliar. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Si vamos a negar algo en presente progresivo, solamente ponemos el not después del verbo to be y listo. ¿Por qué? Porque el verbo to be en este tiempo gramatical funciona como negación. Como auxiliar. Disculpen. ¿Listo? Nuevamente, más ejemplos. Vamos a mirar más ejemplos. Por ejemplo, my parents are not or aren't working at this moment. Mis papás no están trabajando en este momento. ¿Cierto? Hacemos la negación y listo. Negación siempre la ponemos después del verbo to be. ¿Por qué? Porque en este tiempo gramatical el auxiliar es el verbo to be. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Me entendiste mejor, Isabela? Sí, profe. Ok.
¿Alguna pregunta a los demás estudiantes, chicos? Bueno, pues. Entonces. Escúchenme bien, chicos. En este momento nos vamos a ir a un pequeño break. Este break que vamos a tener es para que ustedes cambien de actividad de por Dios. Para que cambien de actividad, para que utilicen este tiempo para cambiar de actividad. Y cuando volvamos ya vamos a dejar de hablar del presente progresivo y vamos a empezar a trabajar con respecto al futuro. El futuro es la misma cuestión, el futuro es sencillo. ¿Y esto con qué fines? Con que puedan hacer la tarea. ¿Listo? Entonces, volvemos y nos conectamos a las... Yo creería que está bien a las 9:20. 15 minuticos de receso para que vayan a desayunar, para que cambien de actividad, para que se muevan, para que se levanten de la silla, porque yo sé que es cansón estar todo el momento ahí pues ahí sentados todo el rato. Entonces, por favor, cambiamos de actividad, hacemos una pequeña pausa activa y cuando volvamos, eso sí, les voy a pedir el favor de que estén muy puntuales a las 9:20, porque es cuando vamos a empezar todo lo que tiene que ver con futuro y esto ya es muy diferente a lo que hemos visto. Utilizamos prácticamente la misma estructura gramatical, pero tiene una traducción diferente. ¿Listo, chicos? Entonces, ya nos vemos. Isabela, es que creo que tienes que quitarle los audífonos para poderte escuchar bien, porque es que si no, no te oigo. O sea, desconecta los audífonos de tu dispositivo y verás que te escucho mucho mejor. Profe, que sí, puede volver a poner la imagen. Un momentico. Ya la envío al grupo. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, pues ya nos vemos ahorita, chicos. Chao. Entonces, como les estaba comentando, el futuro simple es el primer futuro que vamos a ver y es el futuro más sencillo de todos los futuros que vamos a ver. Entonces, so we have to speak about all the kinds of work or sentence that we can find about this topic. In this case, we will speak about affirmative. Vamos a hablar de afirmaciones. Las afirmaciones, como bien lo saben, son las que son ciertas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Para este tiempo gramatical, para este futuro que vamos a ver, debemos agregar un auxiliar. Recordemos que los auxiliares tienen todo que ver con con el que ayuda a que yo hable en un tiempo gramatical diferente. Entonces, vimos que en presente simple era la palabra do o das. ¿Cierto? En presente progresivo dijimos que era el verbo to be. Y ahora vamos a ver cuál es el del futuro simple. Simple future. Ustedes creo que no lo han trabajado, pero pues es muy sencillo, ¿listo? El futuro simple
trabaja con un auxiliar que se llama will. La palabra will como tal no tiene una traducción. Es un verbo auxiliar. Al ser un verbo auxiliar, no tiene una traducción como tal. Pero, ¿qué me ayuda a mí a escribir el verbo de esta forma? Por ejemplo, empezará, caminará. Póngame atención. Estos verbos que acabo de escribir ahí en español, para ponerlos en inglés, más ponemos will start, will work. Listo. Y eso es lo que me indica a mí que vamos a hablar en futuro. Voy a volverles a repetir, chicos, encendemos cámaras. Hace un rato todos las tenían encendidas y ahorita no las quieren encender. No quiero tener que retirar a nadie de la sesión. Como ya les mencioné, tenemos autorización directamente de coordinación. Bueno, entonces, continuamos. Para hablar de manera afirmativa. La manera afirmativa es muy sencilla. Utilizamos el verbo auxiliar, la palabra will, y el verbo en su forma, en su base, como lo encontramos. Ejemplo, you will go to school. You will post the letters tomorrow morning. Son sencillos. Los que no tengan cámara no hay problema, pero porfa, tratemos de tenerlas encendidas, no las apaguemos. ¿Listo? Entonces, póngame atención. Seguimos con la misma estructura gramatical. Seguimos trabajando con la misma estructura gramatical. Seguimos trabajando con ese mismo sujeto, que puede ser un pronombre personal. Podemos agregar el auxiliar, que en este caso es el verbo will. Luego agregamos el verbo, complemento y la expresión de tiempo. Póngame atención. Ahora, las expresiones de tiempo, como en el tiempo gramatical que vimos hace un ratico, no es necesaria del todo. Es decir, si yo ya digo will work, por ejemplo, yo ya estoy diciendo que lo voy a hacer en el futuro. Entonces, vamos a hacer una oración, teniendo en cuenta pues todo lo que les acabo de explicar. ¿Listo? Yo digo, I will do my homeworks tomorrow. I will do my homeworks tomorrow. Haré las tareas mañana. Póngame atención. ¿Hay sujeto? Sí, está el pronombre personal I. ¿Está el auxiliar? Sí, está will. ¿Hay un verbo? Claro que sí, está do, que es un verbo cualquiera. ¿Hay un complemento? Claro que sí. My homeworks sería el complemento correcto. Y por último, encontramos la expresión de tiempo. Tomorrow. ¿Listo? Es la misma estructura gramatical. Sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es ese auxiliar. Y que ya no utilizamos los gerundios. Ya no utilizamos este otro tipo de información, sino simplemente ponemos pronombre, auxiliar, verbo, complemento, expresión de tiempo. Pronombre, auxiliar, verbo, si quiero.
Ahora, puedo hacer una predicción. Por ejemplo, va a llover. Esta tarde lloverá. It will rain this afternoon. Predicción. Esta tarde lloverá. Puede que sea cierto o puede que no. ¿Por qué digo que lloverá esta tarde? Porque está oscuro el cielo. ¿Cierto? Profe, Quiero que... normalmente se pone así, es solo una brisita. Sí. Entonces es solamente como para el ejemplo, ¿listo? Tengamos en cuenta esa estructura gramatical. Toda esa estructura gramatical que les acabo de explicar siempre va a ser la misma en todos los tiempos gramaticales. Lo único que cambia es la conjugación del verbo. En este caso, el verbo va tal cual como lo encontramos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el verbo que encontramos ahí ya se conjuga al estar al lado del auxiliar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, señor. Entonces, continúo. Vamos ahora a hablar de los usos. The uses of the simple future. Los usos del futuro simple. Quiero que tengan en cuenta todos los usos que vamos a ver aquí, porque estos usos son bastante importantes. The first one is for future actions which may or not may happen. Escúchenme bien. Son para hablar de acciones que puede que yo haga en un futuro o puede que no. Ejemplo, we will visit Disney World one day. Algún día visitaremos Disney World. Disney World. ¿Listo? Usted invita. Puede que sí o puede que no. ¿Listo? Son acciones, como les repito, ¿sí ven? Son predicciones, por decirlo así. Son actividades, son cosas que puede que pasen o puede que no. Por ejemplo, yo dije, el cielo está oscuro, va a llover, y acaba de salir el sol. O bueno, por mi caso está haciendo sol. ¿Sí ven? Son acciones que puede que sea o puede que no. ¿Listo? Seguimos. Use number 2. For threats or warnings. Vengan ustedes que están viendo. Ay, Dios mío, Brian. Yo pensé que ustedes estaban viendo esto. Ustedes, Dios mío, no me hice. Again. Profe, pero es que nosotros no sabíamos qué era lo que nos iba a mostrar, ¿no? Perdón, discúlpenme. Nuevamente, for future actions which may or may not happen. Acciones del futuro que puede o puede que no pasen. Ejemplo, we will visit Disney World one day. ¿Listo? Continuamos, chicos. For threats or warnings. Por ejemplo, si yo estoy aquí y resulta que llega alguien a robar a mi casa, supongamos, ¿cierto? Quédese quieto, le disparo, dice con una pistola, ¿cierto? Que le voy a disparar al Brian. Entonces, escúchenme bien, son tratos o prevenciones, precauciones. El ejemplo del policía que vemos ahí. Pare o disparo. Stop or I will shoot. ¿Listo? Entonces voy a devolverla para que tomen apuntes de la anterior. Y luego volvemos a poner eso, ¿bueno?
Están tomando apuntes, ¿no? No quiero ver a nadie acostado en un sofá. Están en clase. Corrió de uno a apagar la cámara. Profe, no sea así, yo estaba poniendo muchísima atención. Pardo, ¿cómo así que no ves nada? Activa tu micrófono, ¿no puedes activar el micrófono? Es que estaba la pantalla como atrabada, o sea, se quedó pausada la pantalla y pues no veía lo que se estaba colocando, profe. ¿Pero ya lo ves? Ya lo veo. Ah, ok, listo. Entonces, uso número 1. Acciones del futuro que puede que pasen o puede que no. Acción o uso número 2 es para hablar de precauciones, prevenciones o de advertencias. Entonces yo digo, por ejemplo, el caso que les dije, que les mostré con el policía que estaba ahí. ¡Quieto, disparo! Stop or I will shoot. ¿Listo? 2 usos, vamos. Son 6, 7, 8. ¿Cuánto te vas a dar el primer beso con tu novia? ¿Así? Voltea la cabeza y... Así ya. Voltea la cabeza y... Continuamos. Okay. Number 3. One would be used for future actions that may or may not happen. The second one is to speak about threats or warnings. And the number 3 is on the top, on the spot decisions. Decisiones seguras. Ejemplo. I left the door open. I will close it right now. Pónganme atención. En este tipo de oraciones es porque vamos a tomar una decisión rápida. Es decir, supongamos, yo acabo de salir de mi cuarto donde estoy dando la clase. Y por aquí afuera, resulta que mi mamá tiene una tienda, mi papá también está dando clase aquí al lado del cuarto donde yo estoy. Por allá al fondo ustedes escuchan que a cada rato hace bulla un pájaro, ¿cierto? Que cacarea por allá un pájaro. Entonces yo digo, I left the door open. Dejé la puerta abierta. I will close it right now. La cerraré. Ejemplo número 2. What would you like to drink? I will have a cup of coffee, please. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué quieres tomar? Quiero un vaso de café. Number 3. Did you call Sue? No, I forgot it. I will call her tonight. Repito, este tipo de oraciones sirven para tomar decisiones en un momento adecuado. Es decir, por ejemplo, me dicen, ¿su hermano no tenía que inscribir materias hoy? Y yo, ay, sí, verdad. I will wake him up. Lo voy a despertar.
le voy a echar un vaso de agua. ¿Sí ven? Despiértelo con un Son traque, profe. necesarias, son oraciones necesarias, son decisiones necesarias que se deben tomar teniendo en cuenta, pues, lo que les acabo de indicar. ¿Listo? Continuamos. ¿Puedo continuar o están tomando apuntes todavía? Bueno, no me regañen, por favor. Dulce, ¿me escuchas bien? Dulce. ¿Podemos continuar? Sí, señor. Sí, sí. Ok. Continuamos. Use number 4, 5, and 6. Uso número 5, 6 y 7. Perdón, 4, 5 y 6. Offer, para ofrecimientos. Es decir, don't worry, I will help you with your homework. No te preocupes, yo te ayudaré con tu tarea. Para hacer algún ofrecimiento. Hoy tengo pico y cédula. No te preocupes, yo voy al supermercado. Don't worry, I will go to the supermarket. Son ofrecimientos, sencillo. Hablamos de promise, promesas. I will love you forever. Te amaré por siempre. Otra promesa. I will call you tonight. Te llamaré esta noche. Pura mentira, eso se le olvida a uno. Por último, predictions. You will be rich. Serás rico. 3 usos en uno. Para ofrecerse a hacer alguna cosa o tratar de ofrecer alguna ayuda, para hablar de promesas y para hablar de predicciones. Recordemos que las predicciones puede que sean verdad o puede que sean mentira. Perdón.
Continuamos, chicos. Bueno, otros 2 minuticos para que tomen apuntes. Porque si no, profe, me copia. Todo bien. Ok. With the verbs hope, think, believe, expect, the expressions I am sure, I'm afraid, the adverbs probably and perhaps. Pónganme atención. Para hablar con los verbos hope, think, believe y expect son excepciones. Para hablar de las expresiones I am sure, I'm afraid. Para hablar de que estoy seguro y toda esta cuestión. Y por último, para hablar con los adverbios de probably, perhaps, etc. Utilizamos cualquiera de estos verbos y cualquiera de estas expresiones para utilizarlos en estas oraciones. Por ejemplo, ¿Eres, profe? Qué pena. hope, think, believe, expect, I'm sure, I'm afraid, probably, perhaps, todo lo que está ahí arriba. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estoy enfermo. O bueno, él está enfermo. He will probably stay at home. Él está enfermo. Él probablemente estará en su casa o se quedará en casa. I'm hungry. I think I will have a sandwich. Escúchenme bien. Quiero que esto les quede muy claro. Voy a ponerlo por aquí en la pizarra para que me entiendan y ya les vuelvo a poner la imagen de la presentación. Cuando estamos hablando de alguna actividad, no sé, por ejemplo, voy a decir que tengo sueño, ¿cierto? Yo digo, I am asleep. Tengo sueño, ¿cierto? Estoy que me duermo. ¿Qué digo yo? I hope, yo espero, yo tengo la esperanza que podré o dormiré this afternoon. Yo tengo la esperanza de que podré dormir por la tarde. Cosa que no va a pasar, pero es un ejemplo. Es muy clarito. Otro ejemplo. There is so much noise. Hay mucho ruido. There is so much noise. Hay mucho ruido. I think, yo creo que voy a pagar the music. Hay mucho ruido. Yo creo que tengo que apagar la música. ¿Cierto? Entonces,
Son predicciones que van acompañadas de alguna expresión de tiempo o de alguna expresión como las que estábamos viendo. ¿Listo? Una pregunta, es que no entiendo. Bueno, Majo, escúchame bien. Todo lo que estamos hablando el día de hoy tienen como finalidad hablar del futuro. Y el futuro se utiliza el verbo, el auxiliar will. Entonces, no se necesita otro verbo para decir, por ejemplo, promesas. Promesas, yo digo, I will love you. Te amaré. ¿Sí? Cuando yo digo, I will love you, no digo, I promise, I will love you. No, yo digo, I will love you y listo. No se utiliza promise para decir una promesa. ¿Listo? Para resolver tu duda. Continúo con la presentación. ¿Ya tomaron apuntes de esto? Sí. ¿O les doy un poquito más de tiempo? Ok. Profe, Bueno. eso es para dar probabilidades, ¿cierto? Probabilidades o predicciones. ¿Listo? Escúchenme bien lo que vamos a hacer. Les voy a explicar de una vez su tarea mientras ustedes van copiando. Y en 20 minutos les subo la tarea a la plataforma. La tarea es muy sencilla. La tarea ustedes van a tener que escribir 10 oraciones. Escúchenme bien, 10 predicciones del fin de año de este año, obviamente. Dice la primera vez que el año se acaba. La pueden hablar. Va a caer un meteoro en la Tierra. Este año acaba con Escúchenme coronavirus. Escúchenme bien. Las predicciones pueden ser tan locas como ustedes quieran. Es decir, por ejemplo, van a decir que este año va a caer un meteorito y va a extinguir a la humanidad. Lo pueden hacer. Pero escúchenme bien. Escúchenme bien. Este año Brian participa para la paz. Escúchenme bien. ¿A qué me refiero yo con pueden ser tan locas como quieran? Las predicciones, como ya se las expliqué en este tiempo gramatical, no necesitan ser reales. Es decir, si yo las quiero decir porque las quiero decir, listo, ya, sencillo. Son predicciones que usted puede hacer del mundo, de lo que usted quiera decir, pero la única diferencia es que usted lo va a hacer con la palabra will. ¿Listo? Usando el tiempo gramatical que estamos viendo. Escucho a Santiago. Profe, perdón, solamente con la palabra will, bueno, es que no sé cómo se dice. Solamente con eso, con las otras también. Tú puedes decir, this year the world will be destroyed. Este año el mundo va a ser destruido. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿Listo? Este año Pardo pierde inglés. Exacto. Este año Martínez perderá inglés. This year Martínez will lose English. Excuse me. Entonces, esa es la tarea. Son 10 predicciones. Pueden ser tan locas como ustedes las quieran hacer. Este año Martínez escuchará reggaetón. Que pueden decir, por ejemplo, que este año me van a promover para 11, sin necesidad de cursar todos los demás cursos. Lo pueden hacer. Es sencillo. Entonces, esa es la tarea. Profe, con el futuro simple. ¿Con el futuro simple? Sí, con futuro simple. Entonces, mis niños, no siendo más, les recuerdo que en el horario de aprender en casa resolveré todas sus dudas. El horario, lastimosamente, de aprender en casa es hoy mismo, así que apenas vayan a mirar la actividad, ahorita más tarde cuando yo se las publique en la plataforma, si tienen alguna duda, lo deben hacer. Ahora, escúchenme bien y quiero que esto les quede muy claro.
nuevamente. Queda en grabación y todo. Chicos, es obligatorio hacerla en el cuaderno. No recibo ninguna actividad por medio de Word. Es decir, digitalizada y enviada por Word. Yo sé que profes que me da pereza escribirla en el cuaderno, que yo no sé qué. Nada. Lo deben hacer en su cuaderno. ¿Listo, Profe, chicos? ¿se puede enviar hoy mismo la tarea? Claro que sí, claro. Ustedes tienen plazo profe. máximo de entrega hasta el próximo viernes, de este viernes que viene en 8 días. Hasta el 24. Profe, qué pena. Se puede poner así como si fueran oraciones normales, pero con lo del presente simple. No, futuro simple. Esa vaina. Todo lo que vimos hoy fue futuro simple. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días, chicos. Cualquier pregunta, duda, inquietud, sugerencia, estaré pendiente de mi celular de 12 a 1 de la tarde. ¿Listo, chicos? Buena tarde. Chao. Chao, profe. Chao.